nombre del Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a una jornada más de Martes Democrático, que para el día de hoy hemos preparado una conferencia denominada Octógonos de Advertencia, cómo interpretar de manera correcta el nuevo etiquetado en los alimentos. Sin duda es un tema que motiva a muchos de nosotros y es importante conocer este tipo de información, y para ello se ha invitado a dos profesionales especialistas en la materia. Nos referimos a la ingeniera Susi Merlit Castro Grandes, presidenta del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias del Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, a la ingeniera Ela Rojas, especialista de Industrias Alimentarias y docente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ya en unos minutos estará ya con nosotros. Hay que entender también el tráfico que tenemos y los nuevos dispositivos que se han dado desde la Municipalidad de Lima, ¿no? Como es el pico y placa. Ello también, pues, hace que se vean este tipo de imprevistos muchas veces en las conferencias o eventos programados. Antes de iniciar con nuestro evento, agradeceré poner en modo silencio o vibrador sus equipos celulares por respeto a nosotros mismos y por respeto a nuestros ponentes. Del mismo modo, queremos informar que luego de la culminación de la conferencia, se les ha entregado una constancia de participación, que es el papelito que sirve pues para emitir sus constancias correspondientes y que pueden reclamarlas a partir de las 48 horas aproximadamente. Es decir, del día viernes o lunes ya ustedes pueden reclamar sus constancias en el horario habitual o horario de oficina, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar el uso de la palabra a nuestra invitada el día de hoy, a la ingeniera Susi Castro Grandes, para que nos regale la ponencia que ha preparado el día de hoy. Un aplauso para ella, por favor. Buenas noches, es un gusto estar acá con ustedes. Mi agradecimiento especial al Congreso de la República, en especial a Participación Ciudadana, por organizar esta temática en la programación de Martes Democrático, una programación muy importante que tiene el Congreso con diversos temas, y hoy día creo que por primera vez vamos a tratar un tema relacionado con alimentos, lo cual nos congratula en especial a los ingenieros alimentarios, quienes somos los especialistas en el procesamiento y transformación de los alimentos, tanto de origen vegetal como animal. Y quería hacerles presente mi calidad de presidenta del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias del Consejo Departamental de Lima, cual pertenece al Colegio de Ingenieros del Perú, que nuestro capítulo es uno de los 22 capítulos o más que alberga el Consejo Departamental de Lima, donde hay diversas especialidades, y es a través de nuestro capítulo que tratamos diversas temáticas relacionadas a lo que son alimentos, a la industria de alimentos, al procesamiento de alimentos, al control de la calidad e inocuidad de los alimentos, y también vemos lo que es el etiquetado. En ese sentido, quiero hacerles saber que el rol del ingeniero alimentario es un rol fundamental que se cumple, dado que somos los profesionales del procesamiento y la transformación de alimentos con la finalidad de prolongar el tiempo de vida útil de los alimentos, ¿no? Y garantizar que la población tenga acceso a los alimentos, pero con una garantía de calidad e inocuidad. El término inocuidad es un término muy importante, fundamental, que debe cumplir todo alimento.
Entonces, la inocuidad es el atributo que el alimento debe cumplir y que significa que no debe causar, que este alimento que tiene una garantía de inocuidad no debe causar ningún daño a la salud al ser consumido. Eso significa mucho. Quiere decir que los profesionales que producimos alimentos tenemos la responsabilidad de garantizar esta inocuidad, una responsabilidad fundamental, porque imaginemos que si no controlamos eso, el peligro o el riesgo y luego el peligro que existe para la población que consuma un alimento contaminado con algún tipo de peligro físico o químico o microbiológico, ¿no? Que significa presencia de algún microorganismo patógeno. Y pues en el procesamiento de alimentos nosotros tratamos diversos procesamientos, por ejemplo, transformación de leche y derivados, ¿no es cierto? Ahí procesamos todo lo que ustedes pueden ver en el mercado, la leche en polvo, leche evaporada, la leche pasteurizada, en lo que son cereales y derivados, tenemos las harinas, inclusive la parte de panificación también nos corresponde, y una serie de alimentos que sí la industria procesa para poner a disposición de la población. Al tratar todo este tipo de alimentos, al ser puestos al mercado, hay una condición también importante para que estos sean, digamos, la información sea puesta a disposición del consumidor, es el etiquetado. El etiquetado es la información que lleva todo producto, ya sea si llamamos un etiquetado frontal, se encontrará en la parte frontal, pero en general el etiquetado lleva una serie de información importante para el consumidor. Por ejemplo, ¿qué nos permite el etiquetado? Nos va a permitir primero a nosotros conocer el origen del alimento, es decir, no necesariamente nos referimos al origen, o sea, del lugar de donde venga, sino al origen, a la naturaleza del alimento. Si, por ejemplo, hablamos de cereales, tenemos que saber qué tipo de cereales son, ¿no? Si es trigo, o quizás tenga cereales andinos, quinoa, kiwicha, o sea, a través del etiquetado vamos a conocer el origen y la naturaleza del alimento. Luego, los ingredientes que pueda contener un producto procesado, envasado, ¿no? Que hay una serie de ingredientes y que se van ordenando de manera decreciente. Es decir, si conforme va teniendo un mayor porcentaje, va ubicándose en la parte superior y va descendiendo, ¿no? Los ingredientes en menor cantidad serán los que se encuentran en la última parte de la lista. Luego también tenemos el registro sanitario, los datos del fabricante, que es muy importante para conocer quién es la empresa que fabrica, cuál es el lote de producción, y también el registro sanitario para conocer si ese producto ha pasado o no por una autoridad sanitaria, que en el caso de un producto envasado, procesado, le corresponde a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, que es DIGESA. Pero además también nos brinda información sobre la información nutricional, es decir, cuánto de proteínas, primero cuánto de calorías nos brinda ese alimento, cuánto de proteínas, grasas, en algunos casos pueden ir también lo que son parte de los micronutrientes, que pueden ser las vitaminas, los minerales, pero lo fundamental que también debemos saber desde el punto de vista desde el consumidor, desde el lado del consumidor, que
hay un etiquetado, el etiquetado nutricional, ¿no? Que corresponde a esa información nutricional, el porcentaje, la cantidad de proteínas, grasas, carbohidratos que tiene un alimento, y que depende de la legislación de los países, estos pueden ser obligatorios o no. En el caso de nuestro país, el etiquetado nutricional no es obligatorio. Pero el etiquetado, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el etiquetado? El etiquetado va a permitirle información al consumidor, pero detrás de esa información hay algo más importante, que es la protección del consumidor. ¿Por qué la protección? Porque a través del etiquetado, el productor, el fabricante, tiene la obligación de señalar la información de manera veraz. Quiere decir que lo que corresponde debe colocarse en el etiquetado. Pero además, el etiquetado va a permitir a los productores, por ejemplo, tener una forma estandarizada de poder colocar información en su etiquetado. Eso va a permitir también evitar los obstáculos al comercio. También va a permitir que las autoridades sanitarias, o sea, las autoridades gubernamentales que tienen que ver con el control de la inocuidad de los alimentos, tengan una herramienta que es el etiquetado para hacer el control, la vigilancia. Porque si un fabricante no declara lo que contiene un alimento, la autoridad primero, de hecho que no necesariamente dependiendo de la legislación, no le daría un registro sanitario. Pero en todo caso, si no contiene la información correcta, en este caso, la autoridad sanitaria a través de la vigilancia sanitaria tendría que alertar a la población, ¿no es cierto? A través de DIGESA tendría que sacar sus alertas, un tema que todavía, digamos, está de manera incipiente en nuestro país. En otros países las alertas son mucho más continuas. Entonces, pero además va a permitir también a la industria, o en todo caso a los consumidores, brindarles lo que nosotros conocemos como seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria en el sentido de que si nosotros confiamos en lo que nos señalan las etiquetas, pues ese es un alimento que nos garantiza que no nos va a causar ningún daño a la salud. Entonces, al tratarse del etiquetado, al tratarse de alimentos y al tratarse de la forma como nosotros tenemos que etiquetar los alimentos y cómo estos deben ser mostrados al consumidor, es importante que los países tengan una normatividad que les permita estandarizar, que les permita hacer vigilancia, fiscalización. Y en ese sentido, en nuestro país contamos con un marco legal que parte desde un decreto supremo del año 98, que es el decreto supremo 007 del Ministerio de Salud, donde se va señalando cuáles son los requisitos para el etiquetado. Y así tenemos también la ley del Código de Defensa del Consumidor, que ya nos da aspectos mucho más importantes desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Por ejemplo, el tema de la idoneidad, quiere decir que si declaramos en la etiqueta que es una leche evaporada, entonces debe corresponder la naturaleza de ese producto a leche evaporada. Entonces, y el Código ya de Defensa del Consumidor señala también respecto a otros tipos de etiquetado. Por ejemplo, el etiquetado cuando un producto contiene transgénicos debería de etiquetarse, ¿no? Pero que lamentablemente la reglamentación acá en nuestro país todavía no se ha dado, por lo tanto no se puede aplicar. Así tenemos también otras normativas, por ejemplo, en caso que en nuestro país tengamos algún vacío legal, nosotros tendríamos que regirnos con una norma internacional que es el Codex Alimentarius,
¿no? Ustedes habrán escuchado del Códex Alimentarios, donde se tiene una serie de especificaciones y normas para la mayoría de alimentos que nosotros consumimos. Y ahí hay una norma específica para lo que es el etiquetado. Entonces, también tenemos lo que es la Ley 321, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Que va abriendo un poco, o abre la puerta a lo que es ya la implementación de las advertencias publicitarias a través de los conocidos octógonos, ¿no? Es con la Ley 321 que nuestro país inicia todo este proceso y ahora tenemos ya vigente y en el mercado podemos encontrar productos con los octógonos. Esta ley en el año 2011 en el Congreso se presenta este proyecto de ley que fue una propuesta multipartidaria. Lo recuerdo porque tuve la oportunidad de trabajar en ese entonces en la Comisión de Defensa del Consumidor. Fue presentada, fue dictaminada, pero también hubo mucho debate, ¿no? Y muchos intereses de por medio, porque lo que se estaba considerando se estaba considerando dentro del proyecto de ley era un tema solamente trataba en un artículo y era la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero de esa publicidad se desarrolla en un artículo 10 lo que son las advertencias publicitarias, los octógonos. Pero la ley no solamente es eso, la ley también propone aspectos fundamentales, por ejemplo, o principalmente la ley, digamos, el fundamento es buscar o reducir o eliminar o ir en un proceso de eliminación de las enfermedades vinculadas al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas conocidas como no transmisibles. ¿De qué manera? A través de, por ejemplo, educación, ¿no es cierto? Educación. En esta ley también el Ministerio de Educación tiene algunas competencias, algunas actividades que debe hacer. Nos están solicitando si podríamos ampliar la presentación del PPT, si es que hay la posibilidad. Entonces, mientras les voy comentando a ver si se puede intentar, si no voy a tratar de expresar de la mejor forma para que ustedes puedan graficar en sus mentes lo que se había puesto en el PPT. Si nos comunica el coordinador que si los asistentes están interesados en acceder al PPT, va a estar disponible para ustedes. Además, esta ley lo que propone es la promoción del deporte y de la actividad física, ¿cierto? Además, la implementación de los kioscos y comedores saludables, ¿cierto? En las instituciones educativas ya no se pueden vender ningún producto que tenga octógonos, ¿no? Además, la creación del Observatorio de Nutrición y de estudios de sobrepeso y obesidad. Eso es muy importante porque no había y esto nos va a permitir a nosotros marcar una línea base para ver también y hacer estudios de cómo también esta implementación de esta ley y también del etiquetado va a ir funcionando, ¿no? Entonces, ese observatorio es muy importante y seguramente a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición ya deben estar trabajando aspectos relacionados a esto. Y el tema que trajo mucha controversia
es justamente lo de publicidad y de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, esta ley que se dio en el año 2013 fue reglamentada todavía en el año 2018. En el año 2018, 5 años después de haberse dado la ley. Entonces, en su artículo 10, esta ley establece que los productos que contengan altos contenidos de sal, azúcar, grasas trans, grasas totales, deben tener una advertencia publicitaria. Y esa advertencia es la que ya todos hemos visto, la conocemos, es el octógono con el fondo negro. Pero que además, si estos componentes sobrepasan esos contenidos, que más adelante vamos a hablar cuáles son esos parámetros, se debe poner una advertencia adicional que es, por ejemplo, evitar su consumo excesivo si es alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio. Y en caso sea o contenga grasas trans, ya, acá vamos a hacer una diferencia, acá no habla alto en grasa trans, solamente habla en caso contenga grasas trans, debe haber la advertencia de evitar su consumo. Entonces, a partir de ahí, este es el origen, digamos, de nuestros octógonos. Estamos hablando del artículo 10 de la ley y esta fue desarrollada a través de un reglamento en el año 2018. Y como les decíamos, la ley se fundamentaba mucho en el problema que presenta nuestro país y muchos países de Sudamérica respecto a la obesidad y sobrepeso, ¿no? Ya las estadísticas nos señalan, por ejemplo, que niños de 5 a 9 años, en el 2010 teníamos un 24.4% de incidencia de sobrepeso y obesidad, y en el 2014 subió 7.9%, o sea, 32.3%. Y la obesidad en mayores de 15 años tenemos 52.2%, esas son cifras al 2014. Entonces, lo que estamos viendo que hay un incremento de sobrepeso y obesidad. Ahora, la discusión, el debate es, bueno, algunos dicen, bueno, esto no se debe solamente al consumo de productos procesados, sino también es a la forma como nosotros tenemos nuestra alimentación, nuestra dieta. Sí, en efecto, no solamente corresponde a los productos procesados. Entonces, ahí tenemos las cifras, en escolares 32.3%, en adolescentes 23.9%, en jóvenes, fíjense, 42.4%, y lo preocupante en adultos, 69.9%. Y bueno, en adultos mayores es mucho menor ya porque la alimentación es diferente, el metabolismo es diferente. Pero lo preocupante de todo esto es que la consecuencia de la obesidad y el sobrepeso, ¿no?, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, es por eso es que nace esta preocupación desde el Congreso de la República y esta ley, el ámbito de aplicación de esta ley se da para los siguientes actores. ¿Qué quiere decir? Que las personas, sean naturales o jurídicas, que fabriquen, comercialicen, importen, suministren o hagan anuncios de alimentos, deben cumplir con esta ley. Tienen que cumplir obligatoriamente con esta ley. Por ejemplo, un fabricante, si va a sacar una galleta y en el análisis de su producto sale de que tiene un alto contenido de azúcar, obligatoriamente tiene que tener el octógono. O las personas que comercialicen,
¿no es cierto?, sea persona natural o jurídica. Por eso ustedes habrán visto, algunos han tenido la oportunidad de ver que en los supermercados estaban muy preocupados en que todos sus productos que estén ahí tengan el octógono. Y los que anuncien, y también habrán podido o habrán tenido la oportunidad de ver algún anuncio en la televisión o en la radio, en algún medio escrito, que ya tienen el octógono, ¿no? Y además la publicidad, si es un producto que tiene estos contenidos elevados, no debe ir en el horario para menores. Eso también se ha dado a través de esta ley. Ahora, sí tenemos que, y bueno, al ser una ley se aplica a nivel en todo el territorio nacional, ¿no es cierto? Pero hay una excepción que luego de que sale el reglamento se hace una modificación, ¿no es cierto? Se exceptúa a las bodegas. Las bodegas pueden todavía expender estos productos sin octógono, sin la advertencia, hasta el 2020, si no me equivoco, hasta junio del 2020, ¿no? Bueno, ahí se debió haber previsto, ¿no?, para que eso vaya de forma homogénea, que todo el territorio nacional se comercialice estos productos con los octógonos. Porque ustedes quizás van a ir a una bodega y comprar una galleta que no tiene octógono, y compran la misma galleta en un supermercado, sí van a tener el octógono. Entonces, como les señalé, en el año 2018, en junio de 2018, recién se reglamenta esta ley. Y bueno, sale ahí el peruano, y yo lo pongo porque es muy importante. Para el proceso de reglamentación también fue complicado porque hay diferentes actores, ¿cierto? Hay la industria que tiene un determinado interés, ¿cierto? En otro lado está el sector público, el Ministerio de Salud, que tiene el interés de reglamentar en función a lo que la ley ordena, pero dilataron tanto el tiempo que recién el año 2018 salió el reglamento de esta importante ley. ¿Y qué es lo que desarrolla principalmente el reglamento de esta ley a través del Decreto Supremo 017-2017, publicado en el 2018? A través de este Decreto Supremo aprueban el Manual de Advertencias, con de advertencias publicitarias, en el marco de la Ley 321. Entonces, este manual nos da una serie de especificaciones para que la industria pueda implementar el etiquetado octogonal. Entonces, adicionalmente, ya en la ley también se aprueba lo que son los parámetros. Los parámetros, cómo las empresas que fabrican alimentos ponen una etiqueta, una galleta que contiene alto contenido en sal o en sodio o en grasas trans, se van a basar en los parámetros aprobados. Estos parámetros aprobados nos señalan de que aquellos productos, por ejemplo, que tienen contenido de sodio mayor o igual a 800 miligramos por cada 100 gramos deben tener una advertencia. Sonará un poco complicado 800 miligramos en 100 gramos, pero vamos a diferenciar a los alimentos de dos formas: aquellos que son sólidos y aquellos que son líquidos. Los que son sólidos siempre van a estar referenciados con miligramos. Por ejemplo, si una galleta tiene 100 gramos, entonces, si nos dice si su contenido de sodio supera o es mayor o igual a 800 miligramos, entonces va a tener un etiquetado. Y la diferencia que es con las bebidas, por ejemplo, ya se expresa en mililitros.
En el caso de bebidas, para la sal tenemos, si es mayor o igual a 100 miligramos, por cada 100 mililitros de ese producto deberá tener un etiquetado o una advertencia octogonal. Y así sucesivamente para la sal total, azúcar total, para grasas saturadas y grasas trans. Acá lo importante que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Según el decreto supremo que le he mencionado, a partir del 17 de junio que se puso en vigencia este etiquetado octogonal, nos especifican una serie nos especifican los parámetros para sodio, azúcar, grasas trans, pero a partir de septiembre del 2021 estos van a ser mucho más rigurosos, ¿no? Quiere decir que un alimento que contenga sal, por ejemplo, que tenga mayor o igual a 400 miligramos por cada 100 gramos de galleta, va a tener la advertencia octogonal. Ahorita está, por ejemplo, esas galletas que tengan 800 miligramos de sal, tienen la advertencia, pero al 2021 va a ser la mitad, o sea, va a ser mucho más riguroso. Vamos a bajar la sal en los productos procesados. Bueno, digo yo, entre comillas, vamos a bajar la sal o sodio, que comúnmente todos lo conocemos como sal, pero eso va a depender de la industria, ¿no? De la industria alimentaria. Si ellos quieren adaptarse, quieren vender probablemente un poco más o tener un mercado cautivo, tendrán que ir regulando su producción de alimentos, diseñando nuevos alimentos, de alguna manera un poco más saludables para la población, y la población lo que va a tener es oportunidad de poder escoger y decidir si compra o no ese alimento. No, acá con esta ley no se está diciendo que no compre este alimento, se le está dando una advertencia para que el consumidor decida si lo compra o no. Bueno, entonces ahí están los octógonos, ya la mayoría conoce eso, y el reglamento dice que esto tiene que ser claro, legible y contrastable. Tiene que ser contrastable. No podemos poner información que no corresponda, ¿no? Si dice que tiene un alto contenido de sodio, hay que ver cuánto de sodio tiene ese producto. O en todo caso, lo que corresponde a grasas trans, ¿no? Además, le da a la industria una serie de especificaciones para ver cómo va a etiquetar, porque es complicado. Nos dan esto y a ver, si yo soy productor de galletas y luego también tengo galletas de un determinado tamaño, luego los empaqueto cada 8 paquetes de galletas, luego las pongo en cajas. Tendrá el octógono en todas esas etiquetas, en los empaques. Entonces este decreto supremo brinda esas orientaciones y le dice al productor, si tú tienes un producto que tenga un área de 50 centímetros, un área frontal de 50 centímetros, entonces estás obligado a colocar el octógono en la etiqueta. Si tienes un producto que tiene menor a 50 centímetros, no estás obligado a colocar este octógono en el etiquetado. Entonces, vamos dándonos cuenta de que, por ejemplo, por ahí hablo en genérico, un chocolate o entre comillas un chocolate que sea pequeñito, que sabemos que tiene un alto contenido de azúcar, no necesariamente va a tener el octógono de color negro. Entonces, acá en el Perú, a partir de 50 centímetros de área frontal, lleva el octógono. En el caso de Chile es a partir de 30 centímetros, ¿no? Asumo que iremos avanzando hacia ello. Entonces, este decreto supremo va dando una serie de detalles para el etiquetado.
por parte de la industria. Ahora, esta ley también especifica quiénes van a hacer la fiscalización y cómo van a hacer las sanciones, ¿no? Porque un productor que ponga en el mercado un producto que tenga alto contenido de estos componentes críticos, pues va a tener una multa, y la multa es bastante elevada, bastante elevada. ¿Quiénes son los encargados de hacer la vigilancia? Indecopi es la entidad que tiene que vigilar lo que es la publicidad. Quiere decir que Indecopi tiene que estar vigilante tanto que los etiquetados estén como corresponde y también en materia de publicidad, ¿no? Si la publicidad en televisión, en la radio, están cumpliendo con lo que la norma exige. Un poco para hacerles recordar, esta ley, su nacimiento tuvo bastante dificultad y luego el proceso de reglamentación también tuvo sus dificultades y justamente ya en el último año de la reglamentación de esta ley en la parte de publicidad también hubo algunos aspectos que trajeron acá al Congreso para una modificación. Estábamos ahí en duda. Algunos decían que es mejor que se implemente el semáforo, que es diferente, ¿no es cierto?, que tiene colores, pero por otro lado el Ministerio de Salud ya teníamos los octógonos negros. Entonces hubo también un debate acá en el Congreso, pero finalmente esa modificación, ese proyecto de ley de modificación acá en el Congreso no prosperó y finalmente ya tenemos la vigencia de los octógonos en nuestro país. Con eso quiero hacerles ver de que como consumidores también es importante la participación, ¿no es cierto?, en el proceso, por ejemplo, inclusive cuando elabora los proyectos de ley, las aprobaciones de los proyectos de ley. Y esta es una ley muy importante, porque no solamente tiene que ver con el etiquetado, como les dije, tiene que ver con la implementación de los kioscos saludables, con la implementación del observatorio nutricional, que no lo tenemos, la parte de educación, y creo que este espacio del Congreso, a través de su programa de participación ciudadana, el programa Martes Democrático, está haciendo lo que corresponde, brindar información a la ciudadanía, y tengo entendido que esto también va a estar disponible en la página web del Congreso de la República, lo cual va a permitir a cualquier ciudadano acceder a esta información. Entonces, a partir de junio del 2019, en nuestro país tenemos un antes y un después. Un antes donde no teníamos los octógonos, y un después o una hora que sí tenemos ya los octógonos. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, un poco los antecedentes, el marco general, cómo se generó y cuáles son los requisitos, las obligaciones que deben cumplir la industria y los consumidores, que debemos estar atentos. Yo me pongo tanto del lado de ustedes, pero también estoy en la otra acera. Entonces, luego la ingeniera Elia Roja les va a dar otros aspectos un poco más detallados respecto a cómo entender el etiquetado ya en sus características, digamos, por qué alto en sal, por qué alto en azúcar y por qué tendríamos que tomar en cuenta esas advertencias. Les agradezco mucho por su atención. Gracias. Bien, ya se encuentra con nosotros la ingeniera Elia Roja Rojas. Ella es docente de la Universidad San Ignacio de Loyola y especialista en industrias alimentarias, quien como tema que va a desarrollar es interpretar de manera correcta el nuevo etiquetado en los alimentos, para quien le pedimos un fuerte aplauso por su participación.
Cambiamos la diapositiva, ¿sí? Ok, gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Veo que algunos están dormiditos. A ver, ¿nos paramos? ¿Se para? ¿Nos oxigenamos un poco? Párense. Una vueltita. Sí, por favor. Gracias. Una vueltita. Nos aligeramos, por favor, nos estiramos. ¿Sí? Nos aligeramos. Muy bien, señor, por favor, ¿no es cierto? Ahora sí nos sentamos. Nos vamos a sentar porque vamos a conocer, sí, vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Vamos a ver, yo a veces empiezo primero agradecer al Congreso que haya invitado al Colegio de Ingenieros, a nuestro capítulo de Industrias Alimentarias. Veo muchos colegas aquí y qué bueno que sea así, y para conocer esta norma de etiquetado que poco a poco se ha ido dando, ¿no? La norma primero ha sido toda una pelea en el Congreso, si eran los octógonos, si era el semáforo, y finalmente se determinó que eran los octógonos. Esta norma ya se viene de Chile, ¿no? Viene de Chile, que fue aceptada por la Fundación para la Agricultura y la Alimentación. Le felicitaron a los chilenos que habían aplicado esta norma de los octógonos, que fue en el 2017, hace 2 años, ¿no? Y nosotros estamos con esta nueva norma de aplicación ahora. Ustedes habrán visto en los supermercados, en todos los lugares que se venden alimentos procesados, que ya tienen los octógonos, ¿no es cierto? Y vamos a interpretarlos. ¿Por qué? Porque vamos a conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los riesgos de consumir alimentos procesados. Y ahora les hago una pregunta. A ver, levanten la manito. ¿Quién de ustedes tienen dentro de la familia o cercanos, tienen familiares diabéticos? Levanten la mano. ¡Ah! No. Arriba. A ver, arriba. ¡Wow! Qué grave, ¿no es cierto? Es terrible la enfermedad, terrible la enfermedad. Entonces, ¿no hay? ¿No está la presentación? Ah, ya. Ah, perfecto. Entonces, realmente es una preocupación terrible, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos gusta tanto el azúcar? ¿No? Son los hábitos de consumo, ¿no es cierto? Muy bien, son los hábitos. Les recuerdo algo. Cuando nosotros tenemos nuestra bebida de bandera, ustedes ya saben cuál es, ¿no es cierto? Y la otra bebida negra quiso entrar acá al mercado peruano y venía con la bebida negra de Estados Unidos. Y en Estados Unidos no tenía tanta azúcar. Entonces hizo entrar, no pudo competir. No tanto es así que no pudo competir, que tuvieron que comprarlo. Entonces pasó el tiempo y decía, ¿qué pasó? Hicimos pruebas. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad todavía, y cuando hacían pruebas, hicieron varios estudios, varias investigaciones con diferentes tipos de población, e inclusive la otra bebida negra que también estaba inmerso. Recuerdo que varios de mis colegas hicieron sus tesis de estas bebidas, y encontraron que el público peruano tenía el paladar muy dulce. Entonces subieron el nivel de azúcar, ¿no? Y a lo largo de los años 70 acá, de los años 60 acá, ¿no es cierto?, la incidencia de la diabetes a nivel mundial ha sido terrible, ¿no? Es una enfermedad que realmente trae serios problemas, como lo vamos a ver en las diapositivas, ¿no? Cómo se produce, cuáles son los síntomas de tener una diabetes, ¿no es cierto? Y por qué no ir analizando, ir considerando en bajar ese nivel de azúcar, en bajar el nivel de sal, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, como decía Susi, nosotros somos del Colegio de Ingenieros, somos ingenieros que trabajamos en el procesamiento de alimentos, ¿no es cierto? Procesamos los alimentos, por ejemplo, transformamos el pescado en aceite vegetal, y ahora hay diferentes tipos, ¿no es cierto?, de productos hidrobiológicos envasados en agua y en aceite. Por ejemplo, los productos hidrobiológicos los tenemos en diferentes tipos, de la línea gourmet,
que está envasado y nos venden. O sea, los empresarios nos ponen el producto en cajas y nos dicen que está con aceite de oliva o con aceite de girasol, ¿no es cierto? El pescado, el atún, la caballa. Y nos dice que algunos vienen en sal. Entonces hay una línea, hay 3 niveles de alimentos, que es el que, para la línea gourmet, ¿no es cierto?, que viene encajado y que nos dice qué tipo de aceite es y nos dice qué cantidad de sal tiene. Si no podemos acceder fácilmente a lo que son los productos hidrobiológicos, recurrimos al producto en conserva. Y eso no está mal, y está bien, ¿no es cierto?, hacerlo. Pero, ¿dónde está lo dañino? ¿Cómo debemos interpretar estos octógonos, ¿no? Empezamos la presentación, ¿no? Cuando hablamos sobre la nutrición, ¿quiénes son los responsables? Acá hay 3 actores en la cadena alimentaria, ¿no? Porque hay que considerar que los alimentos, ¿no es cierto?, vienen de la tierra, que son los vegetales, ¿no es cierto? Elegimos un sitio donde sembrar, vemos cómo vamos a cultivar, con qué tipo de agua le vamos a regar, ¿no es cierto? Cómo es el tratamiento de la cosecha, post cosecha, y luego hasta que llega una planta y hacemos, por decirte, choclos en agua y sal, o los palmitos en agua y sal, ¿no es cierto?, y llega hacia los servicios de alimentación o llega hacia nuestra vivienda. Esa es la cadena alimentaria, ¿no? En la cadena alimentaria tenemos que considerar varios pasos, ¿no es cierto? ¿En qué parte? Ahora ustedes me dirán, pues bueno, si no como alimentos procesados, debo comer alimentos frescos, ¿no? Pero todos tenemos acceso a alimentos frescos, pero también, hoy día justo acabo de venir de una reunión y he llegado con la justa porque venía de una reunión y me dicen, pero somos un país minero, ¿no? Somos un país minero donde todo el agua está contaminada y solo son alimentos sanos los que van para exportación. Y eso no es verdad, ¿no es cierto? Todo el país no está contaminado de agua. Si bien es cierto, hay contaminación, pero la responsabilidad, como le decía, son de los 3 actores. Primero es el gobierno, que debe dar leyes claras y hacerlas cumplir. Segundo, los industriales, ¿no es cierto?, los que procesan el pescado, los que procesan el bonito, los que procesan la caballa, ¿no?, que deben dar alimentos seguros y cumpliendo con la norma. Y finalmente, nosotros, ustedes y la que habla, los consumidores, ¿no es cierto?, que debemos saber leer esas etiquetas, que debemos saber de dónde vienen esos alimentos, ¿no es cierto? Debemos investigar, debemos exigir nuestros derechos, porque cuando uno va a comprar, no pedimos rebaja. Vamos y nos dice, ¿el apio cuánto cuesta? 2 soles, o te vas a un supermercado y te dice 8 soles o 10 soles, ¿no es cierto? ¿Y en el supermercado podemos pedir rebaja? No, entonces pagamos los 10 soles. Pero también uno debe exigir, ¿de dónde viene ese apio? ¿De dónde viene esa espinaca? ¿No es cierto? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque nosotros le estamos pagando, le estamos dando el valor del alimento. Entonces, como consumidores, tal vez nuestra responsabilidad es mucho mayor. Y sobre la nutrición, también es responsabilidad nuestra saber, conocer qué es lo que contienen esos alimentos, ¿sí? Conocer, ¿no es cierto?, para no tener una enfermedad posterior. Entonces, sobre una buena nutrición es responsabilidad de cada uno. ¿Por qué? Porque en el futuro, ¿no es cierto?, si comemos recuerden ustedes, más o menos por medio de vida del hombre es 70 años, tenemos nuestro páncreas, ¿no es cierto? Y si en 2 años que mamá no nos dio tanta azúcar, pero a partir del 3er año nos volvimos adictos al azúcar, ¿el páncreas tendrá suficiente insulina para esos 67 años para trabajar y degradar esa azúcar? No, no es cierto. Entonces hay que volverse responsable para no llegar a adquirir esa diabetes, ¿no es cierto? Que he visto que ustedes han levantado las manos y me he quedado sorprendida. Y así también me sorprendo cuando en una clase así de 120 alumnos les pregunto, levanten la mano, ¿cuántos diabéticos tienen en la familia? Y realmente casi es el 30%. Y es preocupante, ¿no es cierto? También estos alimentos procesados, por la mala información o por no conocer la información o por lo que le colocan, ¿no es cierto?, nos puede llevar a un cáncer. También nos pueden llevar a enfermedades cardíacas. Entonces, cuando nosotros leemos en la etiqueta sodio, ¿es igual que la sal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, el sodio no es igual que la sal. La sal es cloruro de sodio.
Pero cuando le agregan el sodio, exactamente, es solo sodio, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en consideración, hay que saber diferenciar, hay que informarnos, ¿no es cierto?, qué es lo que tienen los alimentos para evitar la obesidad, para evitar la osteoporosis, ¿no es cierto? Y en esta breve conferencia vamos a tratar de analizar toda la información. Sobre alimentos procesados, ¿no es cierto? En la cara principal del alimento está, ¿no es cierto?, la información que nos dice el nombre del alimento, ¿no es cierto?, nos dice el contenido neto, y pasamos. Y en la parte de atrás está, ¿no es cierto?, las instrucciones, cómo debemos usarlos, ¿sí? Luego nos dice si es un país, de país importe, si es fuera de acá, fuera del Perú, ¿no es cierto?, nos dice de qué países, nos dice los ingredientes, qué es lo que contiene los ingredientes, ¿no es cierto? El nombre, el domicilio, ¿sí?, el registro sanitario, porque sin registro sanitario no se puede comercializar los alimentos. Cuando ustedes vayan a la puerta del colegio, de sus hijos, de sus niños, ¿no es cierto?, y compran esos, ¿cómo se llama?, esos dulces que son tipo gomita, las gomitas o los marshmallows, todo de colorinches, ¿no es cierto?, están colores. ¿Y se fijaron si tenía fecha de vencimiento? Si tenía ni siquiera nombre, registro sanitario, nada, ¿no es cierto? Y de repente terminan los niños alérgicos, todos enronchados. Y bueno, yo trabajé en Digesa durante 5 años y cuando hicimos la evaluación de estos tenía goma de carpintero. O sea, goma para pegar madera. Imagínense ustedes qué le dan a nuestros niños, ¿no? Y se hace pues la barrida y se vuelve, pero al siguiente año vuelven a estar lo mismo. Entonces, realmente peligroso, ¿no es cierto? Nos deben decir el código y algunas personas dicen, a muchos de mis alumnos le pregunto, ¿qué ven ustedes en la etiqueta? Fecha de vencimiento. ¿Solo eso es válido? No, no es cierto. Tenemos que ver el contenido, tenemos que ver la parte de la porción, ¿no es cierto? La porción que tiene la... Yo estuve en el 2017 en Chile para un curso de InnoFood y cuando esas galletas Costa tiene 6 unidades. 4 unidades o 6 unidades la Diet. ¿Cuántos tienen? 6. La porción es 3 galletas. O sea, de esa porción de 6 que te venden, al día solo te puedes comer 3. Por eso que es importante, ¿no es cierto?, leer la etiqueta y decir y ver cuál es la porción y qué es lo que tiene esa porción, ¿no es cierto? Entonces, acá es importante, no se ve bien, ahí está, la porción, ¿no es cierto? Si tiene 200 gramos, por ejemplo, este paquete tiene 200, la porción es 100, o sea, te puedes comer solo la mitad, ¿sí? Acá igual, la cantidad de calorías, el contenido, ¿no es cierto?, te detalla por cada 100 gramos y te llevan a unas 2000 calorías. ¿Cuánto de calorías tienes que consumir por porción? Eso es importante que nos vayamos educando en el tiempo para poder, ¿no es cierto?, discernir cuánto debemos consumir. A veces decimos, bueno, hemos comprado un pan diet, un pan de fibra, ¿no es cierto?, me como la mitad de la bolsa. No. ¿Solo cuántas tajadas son? 2. Siempre y cuando tenga fibra. Porque muchas de las empresas que elaboran estos panes, ¿no es cierto?, que son dietéticos, solamente los pintan, ¿no? Solamente los pintan. Entonces, tenemos que considerar y aprender a informarnos y a conocer esta información. ¿Qué más tiene? Tiene sodio. Aquí está, ¿no es cierto? Sodio y potasio. Entonces te dicen cuánto debes consumir. ¿Hasta cuánto? Solamente hasta 2 gramos de sodio al día. Al día. Cuando ustedes vean una bebida gaseosa y te dice 180 miligramos o 200 miligramos y te tomas 3 vasos, te dice por porción y te tomas por vaso, entonces tienes que sumarle y tienes que llegar a un máximo.
¿Qué pasa si te pasas los 2 gramos de sodio al día? Vas sumando, ¿no es cierto? Y tu corazón se va acelerando, ¿no? Y empiezan los problemas cardiovasculares, ¿no es cierto? Te dicen los carbohidratos. ¿Cuáles son? Aquí están, ¿no es cierto? ¿Cuánto de carbohidratos tiene este alimento? Dentro de lo que es carbohidratos tenemos el azúcar. ¡Oh, sorpresa! En los años 60, las personas consumían más o menos 6 kilos de azúcar al año. ¿Cuánto creen que consume ahora? Díganme una cantidad. ¿12? No, más. ¿Sí o no? Menos. Más. 72 kilos al año. Porque te tomas la gaseosa, te tomas el café, te tomas el jugo, te compras el néctar, te compras 72 kilos a 76, promedio de 72 a 76 kilos al año, lo que en los años 60 consumíamos 6 kilos al año. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Se dan cuenta? Más que el extremo. Imagínense ese pobre páncreas. ¿Cuántos años va a durar produciendo insulina? El cerebro consume la bebida gaseosa y el cerebro ordena al páncreas, segrega insulina. Y después llega un momento en que dice, el páncreas le responde, se acabó, no tengo insulina, simplemente se atrofió, ya no tengo. Y empieza el proceso de la diabetes, ¿no es cierto? Empiezan los síntomas de la diabetes y lo vamos a ver. Y ahora estamos en 76 kilos al año. Un niño recién nacido hasta los 2 años no debe probar el azúcar. A partir de 3er año le puede estar a través. El azúcar está en las frutas, está en las verduras, está en los alimentos. Si hacen un jugo, ¿no es cierto? No tienen por qué agregarle más azúcar. A ver, levante la manito, ¿quién le agrega azúcar a su jugo? Por favor, no me mientan. Me encanta que sean sinceros, así debe ser, ¿no es cierto? ¿Por qué ocultar la verdad? Y tienen que, con sus 2 manitos, muy bien, gracias, señor. Prometa usted que mañana no le agrega azúcar a su jugo, por favor, ¿no es cierto? No necesita, ¿no es cierto? Cero azúcar. Pero es que ya la fruta tiene glucosa y tiene fructuosa. ¿Suficiente? Claro. Caballero nomás. ¿Sí? Entonces, es importante. Por ejemplo, acá le van a decir cuánto de fibra tiene. ¿Es importante que un alimento tenga fibra? Sí. Es importante, ¿no es cierto? Vitaminas y minerales le agregan. ¿Ustedes han visto la leche? Tome leche porque tiene calcio, tome leche. Y Estados Unidos, el FDA, la semana pasada nos ha dicho, ¿qué clase de leche es esto? Esta no es leche fresca. ¿Qué me están vendiendo? Leche evaporada. Toda la mezcla que tiene esto ya no es leche. ¿No es cierto? Entonces, deberíamos consumir leche fresca como consumen los europeos. ¿No? Vas a una tienda, a un supermercado, te compras leche fresca, ¿no? Y no la leche recombinada de color azul, amarillo, verde, marrón. Sí. Fuertes son los industriales, ¿no? Fuertes son los industriales. ¿Qué vamos a hacer? Sí, diga usted. Sí. 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 A ver, me está diciendo nuestro coordinador que al final vienen las preguntas. Por favor, ¿sí? Sí, gracias. Entonces, a ver, aparte de esta información que les he mostrado en la etiqueta, ahora hay una nueva ley que nos da las advertencias, ¿no es cierto? Aquí están las advertencias. Alto en grasas saturadas, o sea, ahora salen los sellos en los alimentos. Azúcar, alto en azúcar, ¿no es cierto? Alto en sodio y alto en grasas trans, como nos ha explicado la ingeniera Susi,
¿no es cierto? Es una ley que a partir del 17 de junio, todos los industriales tienen que colocar esto. Cuando esto ocurrió en Ecuador le pusieron el semáforo. Cuando esto ocurrió en Ecuador, el gobierno, los industriales pues, se van a quebrar, que no, mentira, porque los niños y las personas aprendieron a leer las etiquetas, ¿no es cierto? Entonces me voy a ir a explicarles un poco estas advertencias, cómo es que funciona, ¿sí? Susi les presentó esta lámina donde nos dicen, ¿no es cierto?, hasta el 17 de diciembre desde el 2018 cuánto es lo que deben tener y hasta el 2021, ¿sí? Y acá, en la interpretación, nos dicen normas, nos dicen parámetros, ¿no es cierto?, que tenemos que ir bajando el sodio, tenemos que ir bajando el azúcar, las grasas trans. Y empiezo de grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Las grasas trans es cuando se ha solidificado, en palabras simples, cuando se ha solidificado el aceite y se ha pasado a margarina. Y este producto se usa en pastelería, se usa en diferente tipo en pasteles, se usan en bollerías, se usan en productos horneados, ¿no es cierto?, la margarina. ¿Y esto por qué son tan dañinas, ¿no es cierto? Porque te va a producir, es un precursor, no digo que pueda producir cáncer, pero es un precursor de que puedan aumentar el nivel de colesterol y te puede producir enfermedades hacia el corazón y también te puede producir cáncer. ¿Y qué te dice el Organismo Mundial de Salud? Te dice, ¿no es cierto?, que la ingesta se limite al 1%. O sea, tienes que bajar ese nivel de comer esas hamburguesas, ¿no es cierto?, que ahora cuesta 4 soles, 3 soles, ¿no? Cuesta. Pero ahora no pretendo decirle que todo lo tengan que preparar en la casa porque todos trabajamos y es un poco complicado, pero sí tener la información correcta de recurrir a un sitio correcto, ¿no es cierto? No dejar de alimentarnos, no dejar de consumir, pero reducir ese tipo de consumos, ¿no? Las dietas ricas en grasas trans, ¿no es cierto? Hay un riesgo de aumentar un 21% a un 28% de enfermedades cardiovasculares que te puede llevar hasta la muerte, ¿no es cierto? Y también te pueden producir la obesidad. Cuando hablamos alto en sodio, te dicen que solo debes consumir al día 2 gramos de sodio. Entonces, si te tomas una gaseosa de 1,5 litros, ¿cuántos vasos son? 6 vasos, ¿no? Un poco más de 6 vasos, superaste largamente tu sodio, ¿no? Y ese en la noche estará con el corazón, se te va a salir, ¿no es cierto? Entonces, el consumo de sodio, y acá tomé una referencia, en el 2017 murieron solo de problema cardiovascular, murieron 17.8 millones de personas afectadas por problemas cardiovasculares, por el exceso de sodio a nivel mundial. Entonces, es mucha responsabilidad, ¿no es cierto?, saber leer un alimento qué es lo que tiene, ¿no es cierto? ¿Y el sodio es igual que la sal? Les había dicho, no es cierto. Y eso es importante. Y nosotros tenemos una sal espectacular. ¿Cuál es? La sal de maras, ¿no es cierto? Que los europeos se lo llevan con todo, ¿eh? Vienen y se llevan con todo, nuestra sal rosada, nuestra sal cusqueña, ¿no es cierto? Que es inocua, es inocua. Es cara, sí, es verdad, es cara. Cuando hablamos sobre el Organismo Mundial de Salud, ¿no es cierto?, nos dice, tienen que bajar ese nivel de sodio, tienen que establecer condiciones, ¿no es cierto?, máximo 2 gramos al día, ¿no? Y 5 gramos al día de sal. En otros países, como en el caso de Argentina, han retirado el salero. Antes había salero en todos los restaurantes, en cada mesa, ¿no? Han retirado la sal. O sea, imagínense, 5 gramos de sal tiene 2 gramos de sodio, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta la referencia. Y acá me gustaría que ustedes pudieran ver el alto en azúcar. El azúcar, ¿no es cierto? ¿Por qué nos dicen alto en azúcar? Miren ustedes qué cantidad tiene esta bebida en lata, la cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, si vemos el azúcar que es tan dañina, ¿no es cierto?, para la salud. Ahora, ¿los alimentos naturales tienen el azúcar? Sí. Y sin embargo, nosotros
le agregamos, ¿tiene algún nutriente el azúcar? A ver, las nutricionistas, ¿está? ¿Alguien me puede decir si tiene algún nutriente el azúcar? ¿Sí o no? ¿Tiene nutrientes? No. Solo te da energía. Solo te da energía. Te produce calorías. Solo. ¿Pero necesitamos el azúcar? Sí. ¿Para qué? Para hacer el vino, para hacer productos fermentados, ¿no es cierto? Para hacer la mermelada, para diferentes tipos de productos, ¿no es cierto? Para la parte de la cerveza, para la fermentación, ¿no es cierto? Y también para aumentar el volumen los diferentes productos cuando se hacen el horneado, para aumentar el volumen, ¿no es cierto? Pero no tiene nutrientes, así que podemos vivir sin azúcar con el mínimo. A ver si nos hacemos la apuesta y llegamos a 6 kilos al año. ¿Qué les parece? ¿No? Sería bueno, ¿no es cierto? ¿Qué nos produce el azúcar añadido? Primero, que nos da la sensación de llenura, es una mala nutrición porque nos va a producir caries, ¿no? Nos produce el estómago con tanta cantidad de azúcar, el sistema digestivo se va malogrando, se aumenta de peso, ¿no es cierto? Te produce la obesidad, te aumenta de peso. ¿Qué más? Aumenta los triglicéridos porque facilita el incremento de los triglicéridos y la caries a los niños. Ustedes han visto a los niños que están con los caramelos cuando está con todo el dientecito picado, cariado, ¿no? Y en realidad no tendríamos por qué tener este tipo de enfermedades, ¿no? Que tiene por el incremento del azúcar. Pero el azúcar nos lleva más allá, ¿no es cierto? Ahora nos mandan a hacer análisis de glucosa, nos mandan a decir, hágase usted, le toma la medición de la glucosa y le dice está en 80, perfecto, muy bien. Pero usted ya pasó los 100, está 125, 120, tiene que hacerse la glucosa basal. Y le dice, el límite es 5.7. Cuando llegas a 6.1, que he puesto ahí una figura, usted tiene diabetes. Ya no está en una prediabetes, ya está en una diabetes, ¿no es cierto? ¿Y qué ha debido hacer? Prevenir antes de, ¿no es cierto?, pasar a una cantidad. ¿Cuántos gramos debemos consumir de azúcar al día? Más. Una cucharadita tiene 4 gramos. Una cucharadita de té tiene 4 gramos. Entonces deberíamos consumir 4 por 4, 16. ¿No es cierto? Ese debe ser nuestro límite de consumo de azúcar. Máximo 16 gramos. ¿Necesitamos más? No, no necesitamos más. ¿Sí? No necesitamos más. Entonces, se debe reducir la cantidad de azúcar en tu dieta, ¿no es cierto? ¿Cómo? O sea, no consumir bebidas gaseosas, no consumir refrescos. ¿La chicha morada necesita azúcar? No. ¿La limonada necesita azúcar? No. Beban agua. ¿El agua necesita azúcar? No. Así de simple, ¿no es cierto? ¿Su agua de quinoa necesita azúcar? No. Entonces tiene que elegir cereales, ¿no es cierto? Pero si tenemos nuestros pseudo cereales andinos, tenemos nuestra quinoa, nuestra kiwicha, nuestra cañigua, ¿por qué tenemos que recurrir al arroz? ¿No? ¿Por qué tenemos que recurrir al arroz? Tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Desgraciadamente esta modernidad nos llevó a cambiar nuestros hábitos alimenticios. Nosotros tenemos una cultura increíble, una cultura inca que la venimos trayendo y resulta que nadie le daba valor a la quinoa, ¿no es cierto? Hasta la época antes del señor Ollanta, oh sorpresa, bueno, la FAO, la Fundación para la Agricultura y Alimentación, siempre anda buscando cuáles son los mejores alimentos del mundo y descubre que la quinoa tenía los 8 aminoácidos esenciales. Oh, sorpresa, ¿no es cierto? Y la kiwicha tenía 7 aminoácidos esenciales. Y nuestra cañigua, este gigante, ¿no es cierto? En algunas variedades tiene 8, en otras variedades tiene 7. Si tenemos esto, ahora ustedes me dirán, es muy caro.
Pero no necesitamos comer 1 kilo, ¿no es cierto? Nuestro tarwi, que recién se está estudiando, ¿no es cierto? ¿Quién ha comido, quién ha probado el tarwi? Qué delicioso, ¿no es cierto? Qué delicioso. Entonces, en nuestra alimentación tenemos que ir cambiando, no el arroz, tenemos trigo, tenemos quinoa, tenemos papa, camote, quinoa, yuca, plátano, no ¿no es cierto? Tenemos que ir cambiando nuestra alimentación, ¿sí? Las frutas, a consumir 5 frutas al día, nos dicen, ¿no es cierto?, hasta las 6 de la tarde, no más, por favor, a las 8 de la noche o 10 de la noche no se les ocurra comer fruta, porque todo eso se transforma en azúcar y en calorías, ¿no? Nada de esas cosas que hace daño. Y acá sí, tengo que decirle, ¿no es cierto?, las 12 señales, las 12 incidencias para ver cómo empieza una diabetes, porque el azúcar es sumamente dañino, sumamente dañino. Tener hambre todo el tiempo, número 1. Cansancio excesivo, estoy cansado, me quiero dormir, me echo acá, me siento, no, ya no puedo con mi vida, estoy agotada. Es que estás volando en el azúcar. ¿Qué más? Miccionar frecuente, ir a los servicios higiénicos cada 5 minutos. ¿Qué más? La boca seca, ¿no es cierto? Tienes ganas de tomar agua, los labios están secos. ¿Qué más? La pérdida de peso, solo empiezas a bajar de peso, solo, ¿no? Luego, enfermedades infecciosas. Todo te cae mal en el estómago, porque no digieres, porque toda tu sangre está llena de azúcar, pues. No, la digestión es pésima, ¿no es cierto? Y te produce una indigestión, ¿no es cierto? Sensación de indigestión, sensación de malestar, sensación de que no has digerido esa comida, ¿sí? ¿Qué más? La piel seca, el pelo quebradizo, ¿no es cierto? Es así como si estuvieras desnutrido. ¿Qué más? Cuando igual, ya no veo, ¿no? Tengo la visión borrosa. Ya no veo bien. ¿Qué más? Cuando tienes herida y no sana. Dice, pero qué raro, me he raspado y no me sana. No me sana, me curo. Doctor, ¿qué tiene? No sana, no cura. No, hágase análisis de sangre. Diabético, ¿no es cierto? Cuando hay infertilidad, o sea, está cansado, no quiere estar con la pareja, no. Y luego, mal carácter, ¿no es cierto? Está siempre está irritable, ¿no? Iba detrás para adelante. Son para que no lo olviden, ¿no es cierto? Ahí está, las 12 señales de cómo empieza una diabetes, ¿no es cierto? Cómo empieza realmente el azúcar y no hay paso atrás, no hay retroceso, no es que, bueno, dejo de comer azúcar, no, ya no, cambió todo tu metabolismo, el azúcar te cambió todo el metabolismo, ¿sí? Ya no hay vuelta atrás, no es así como no, hemos tenido hijos, podemos dejar de decir ya no voy a tener hijos, no, ya fuiste mamá y ya fuiste mamá, así de simple, ¿no? Entonces, esos son los 12 pasos. Y cuando hablamos sobre las grasas saturadas, también, ¿no es cierto?, este es el famoso colesterol malo, el LDL, ¿no es cierto? En los alimentos tenemos colesterol bueno, el HDL y el LDL, ¿no es cierto?, el malo. ¿Y cómo estas grasas saturadas se llenan? Es como si fuera, ¿no es cierto?, en los alimentos que tienen alto en grasa, y tenemos que ahora tienen el sello, qué bueno que tengan el sello acá para que se pueda discernir y consumir estos alimentos y saber, ¿no es cierto?, que tienen. ¿Y cómo se llena nosotros de grasas saturadas? Ustedes dirán, ¿y cómo es la grasa? ¿Hay grasas saturadas e insaturadas? Sí, las grasas insaturadas están en los productos vegetales, en la palta, en el aceite de oliva, en las diferentes verduras, en las aceitunas, ¿no es cierto?, en las semillas, en las almendras, ¿no?, en nuestro famoso sacha inchi. Si tenemos el colesterol alto, ¿no es cierto?, ¿podemos eliminar las grasas saturadas de nuestro cuerpo? No, no podemos. ¿Qué nos dice el doctor? Señor, haga una dieta, coma los pescados azules. Pero lo que no nos dice también que nosotros tenemos un producto desde los incas, que es el sacha inchi, ¿no es cierto?, que es el que nos ayuda a eliminar estas grasas saturadas, porque nosotros no tenemos ningún producto que produce nuestro cuerpo que nos permita eliminar estas grasas saturadas. Y esto nos lleva ¿a qué?
Y nos miramos hacia atrás y decimos, pero si nosotros tenemos el Sacha Inchi, ¿no es cierto? Si tengo colesterol alto, si tengo grasas saturadas, entonces consumo. Ya no te gusta el aceite porque tiene sabor fuerte, se toman una pastilla, ¿no es cierto? Se toman la pastilla y ya está. ¿Y cómo se produce? Las grasas saturadas son así como unas pelotitas de jazz que se van metiendo a la vena, se van metiendo a las venas y se van atrofiando, se van poniendo espesas. Entonces cuando pasa la sangre, se pone lento, ¿no es cierto? Entonces tú sientes, ¡ay! Me duele el corazón, ¿qué tengo? ¿No? Me duele, siento que no puedo respirar, estoy así. Es porque, ¿no es cierto?, las venas se han llenado y muchas veces han tenido infarto, han tenido que cortarle un pedazo de eso, ¿no es cierto?, un pedazo de vena para hacerle un bypass para que pueda. ¿Por qué? Porque sus venas estaban llenas de grasas saturadas. ¿Qué pasó? No consumió pescado, no consumió su Sacha Inchi, ¿no es cierto? ¿Y dónde están las grasas saturadas? Igual en los productos procesados, en las hamburguesas, en los aceites. Cuando ustedes vayan a comprar un aceite, ahora va a decir, pues la profesora me manda a comprar caro, ¿no? Ustedes tienen que ver. Cuando ustedes van a comprar la Anaquel, porque nadie fabrica su aceite, por supuesto, todos compramos aceite, ¿no es cierto? Van a la Anaquel y tienen que evaluar la etiqueta. Si dice tiene grasas trans, gracias. Si dice tiene grasas saturadas, gracias. ¿Cuáles son los aceites? Exactamente, el aceite de olivo. ¿Qué más? El aceite de canola, ¿no es cierto? Ahora estos aceites son un poco caros, pero no necesitan usar un montón, ¿no es cierto? Tienen que usar en cantidades pequeñas, ¿sí? ¿Cómo afecta la salud? Igual problemas cardiovasculares, problemas de aumento de peso, ¿no es cierto? Entonces se tiene que bajar el consumo de estos alimentos procesados que son muy baratos también. Son lo más, por ejemplo, el pollo a la brasa, la parrilla, los embutidos, ¿no es cierto? Los pasteles, las pizzas, los diferentes tipos de estos productos que son muy cómodos, ¿no? Tomar una decisión saludable sobre su alimento es un compromiso de cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos estar mañana? ¿Cómo queremos estar el próximo año? ¿Cómo queremos recibir a nuestros hijos? ¿Cómo queremos recibir a nuestros nietos? ¿No es cierto? Con una vida saludable. Entonces, evaluando si realmente nos vamos a comer 3 panes en la mañana o nos comemos un pan o no comemos un pan. A ver, ¿alguien me puede decir cómo es su desayuno? ¿Qué panes? Panes integral. Por ejemplo, si se toman un vaso grande de avena con quinoa, ¿no es cierto? Y se comen un huevo duro, se comen un pedazo de palta, ¿necesitan pan? No. Un pan integral, ¿no es cierto? Así de simple. O sea, si ya tienes el cereal en la avena, ya no necesitas otro cereal, ya no necesitas el trigo. Te da la sensación de llenura. Y es más, la avena te da la sensación de llenura que llegas a las 10 de la mañana y estás bostezando. No, con la avena ya no bostezas. Llegas fresquísimo hasta las 12 del día, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no es cierto? Bajar esas grasas, esos aceites que tienen grasas saturadas y grasas trans, ¿no? Finalmente, las recomendaciones, ¿no? Coma alimentos variados, ¿no es cierto? Varíe su alimentación. Somos el país que más consume pollo. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? ¿Ustedes tienen una idea del caminito del pollo? ¿Cómo viene? El pollo, el alimento que viene para el pollo es maíz transgénico y soya transgénica, y vienen en barco. Y justo estuvimos en una conferencia con los colegas, con el ingeniero Sucia en el Colegio de Ingenieros, y se presentó un ingeniero que estaba en la crianza de pollos, y vienen barcos, la soya y el maíz transgénico. Viene a los bebitos les dan el harina de pescado, pero después el pollo consume, está todas las 24 horas del día consume. Y le ponen colorante porque al público peruano no le gusta el color del muerto, pálido, le gusta amarillito, anaranjadito, ¿no? Entonces el pollo tiene que salir ese color. Y consumimos pollo. Varíen, cambien de alimentación, ¿no es cierto? Un día
un día cereal, un día trigo, un día nuestra quinoa, un día pavita, ¿no es cierto? Diferente tipo de carnes y no pollo todos los días. Recuerden todo lo que come el pollo va al músculo y luego va hacia nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que variar esa alimentación. ¿Qué más? Tenemos que tener una dieta, ¿no es cierto? Saber elegir cuáles son los carbohidratos o hidratos de carbono que debemos consumir. Coma mucha verdura, mucha fruta, ¿no es cierto? Tome agua, mantenga su peso, vigile, controle su peso, controle la ración. Recuerde que acá los caballeros consumen hasta 2.000 calorías y nosotros, las mujeres, hasta 1.500 calorías. Si nos comemos un arroz con pato, son 980 calorías en un plato. Si comemos con papa, más la salsa, está en una comida y te falta desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Comiendo 5 comidas se baja de peso, ¿eh? Pero poco, racionado, una ración equilibrada. Beba líquido, beba agua, ¿no es cierto? Camine, muévase, ¿no es cierto? Empiece a realizar cambios gradualmente y recuerden que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Importante la participación de nuestras ponentes invitadas el día de hoy. Antes de pasar a la rueda de preguntas, si nuestros invitados nos permiten, tenemos algunas consultas de la señal vía streaming, que es importante también atender a estas personas que no se encuentran físicamente, pero nos ven gracias a la vía streaming, a la señal en vivo que transmite el programa Martes Democrático. Quisiera, por favor, empezar con una de las preguntas. Buenas noches. El octógono le falta mucha información. Un ejemplo es el queso descremado contra un queso normal. No hay diferencia en ambos, señalan en alto contenido de grasa saturada. La siguiente pregunta corresponde a Merlek Ramírez Lino, quien consulta sobre los alimentos mínimamente procesados. ¿A qué se refiere con ello? A ver, empiezo por la última pregunta. Los alimentos mínimamente procesados son aquellos que han pasado por un proceso de transformación primaria. Por ejemplo, lavado, cortado, picado, ¿no es cierto? Es diferente a un alimento que ha tenido una transformación, un procesamiento, por ejemplo, un tratamiento térmico. En el caso de la deshidratación de la leche para obtener la leche en polvo o a través de un liofilizado, inclusive las mismas conservas de pescado que ya han sufrido una transformación, ¿no? Sí, sobre la información de la leche, en realidad, cuando dice, por ejemplo, en el caso de productos de queso que la leche de por sí ya tiene grasas saturadas y no le han puesto el octógono, es alimentos procesados. En el caso de queso fresco, posiblemente no lo han llevado, el industrial no lo ha llevado al envasado, ¿no? Entonces, él lo vende como en particiones, en partes, ¿no? Y ahí ya no le ponen el etiquetado. En realidad es una obligación ponerlo. La leche siempre tiene grasas saturadas y tiene que colocarle, ¿no? Bien, vamos a pasar en este momento en forma ordenada, por favor, las preguntas que crean correspondiente y que sean enfocadas al tema que se ha tratado el día de hoy. Directa la pregunta. Pues disculpa. Buenas.
no solo hay grasas saturadas, también se satura el audio, una pequeña falla técnica. ¿Está bien? Les pedimos la disculpa. Buenas noches con todos, los presidentes y los exponentes, especialmente a la profesora. Quiero hacer una pregunta. Usted nos habló, nos enfatizó el equilibrio de nosotros, de los industriales y del gobierno. Entonces, porque la salud es lo primero, el resto es secundario, ¿no? Yo quiero que usted es una persona igual que yo, y tú sabes, lo más importante es el ser humano. Por eso yo le agradecía encarecidamente, por ejemplo, yo tengo familiares diabéticos. Aparte de eso, no sé comer, en otra palabra. Eso es lo que quiero decir sinceramente, que usted sea, por eso le agradezco de antemano su respuesta, y una información más sencilla, no muy elitista, porque la mayoría, especialmente por los niños, porque son el futuro del país, y por las madres que ellas están con los niños. Muchas gracias. Nada más quería eso. Gracias. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. Buenas. Los felicito por la exposición. Me entró una curiosidad. Ha hablado mucho de azúcar. Ahora se habla de stevia, de nuevas plantas que también procesan azúcar, y especialmente los medicamentos de los diabéticos. ¿Qué comparación y qué equilibrio hay entre eso? A ver, gracias por sus preguntas. Primero al señor. Sí, pues es un compromiso, una responsabilidad con uno mismo, el saber, primero tener los conocimientos. Como yo le decía, en la cadena alimentaria hay 3 actores: el gobierno, que debe dar leyes claras y hacerlas cumplir; el industrial, que debe tener la suficiente honestidad para informar sobre los productos procesados; y nosotros, los consumidores, ¿no es cierto?, que tenemos la responsabilidad no solamente con nosotros mismos, sino con nuestra familia, de repente con nuestra comunidad, con nuestro entorno, de saber consumir, de saber comer los alimentos, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos informarnos, y qué bueno que se dé esta charla. Realmente, por ejemplo, empezar a bajar ese nivel de azúcar, ¿no es cierto?, ese nivel de azúcar, empezar a consumir nuestros productos peruanos. No necesariamente se tiene que comer 5 papas, que nos comamos una papa en el almuerzo con un guiso de pollo, una cosa así, ¿no es cierto? Y en la mañana tomar nuestra quinoa. Tenemos alimentos tan buenos, y si en el caso de que comas una grasa saturada, pues compra tu sacha inchi, ¿no es cierto? Eso es importante. Importante ir informándose. Ahora, en las diferentes instituciones, el Colegio de Ingenieros, en el Colegio de Nutricionistas, ¿no es cierto? A través de los medios de comunicación también yo veo mucha información en algunos periódicos sobre las recetas, sobre... De repente nosotros un poco acá con Susi, que es la presidenta del capítulo, podríamos hacer este curso de capacitación para ustedes, ¿no?, para que se acerquen al colegio, al capítulo de Industrias Alimentarias, y poder invitar a una nutricionista, porque nosotros somos ingenieras, nutricionistas, y que les diga cuáles son los alimentos, cómo hacer una dieta, ¿no es cierto? Creo que, Susi, nos podemos comprometer con eso, ¿verdad? Ok. Con el señor sobre el azúcar, sí, pues el azúcar es sumamente dañino, como lo hemos visto, ¿no es cierto? De los años 60, que consumíamos 16 gramos al año, ¿no es cierto? Ahora hemos pasado de 72 a 76 kilos al año en nuestro organismo. Eso es una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto? ¿Necesitamos el azúcar? Sí. 15 gramos al día, nada más. El resto tiene que ir bajando, es la responsabilidad, ir bajando la gaseosa, ir bajando las bebidas alcohólicas, leer las etiquetas, qué es lo que tiene. Llegué a mis 15, de repente al principio no va a ser fácil hacerlo, ¿no es cierto? Pero ir bajando, hasta llegar a esos 15 gramos de azúcar al día, ¿no? Sobre los endulcorantes. A través de los tiempos el azúcar, ¿no es cierto?, salió la sacarosa, que después se determinó que era cancerígena. La stevia es un vegetal, pero que también sufre el mismo proceso del azúcar, va a una cristalización. ¿Ustedes han visto la stevia cristal? Todavía no se ha evaluado.
hay algo que quiero decirle, que los alimentos existen en la naturaleza, pero cuando son procesados, demora tiempo. La naturaleza es sabia. Cuando nos dice, por ejemplo, los alimentos transgénicos, en un determinado momento en Europa aceptaron la soya transgénica, pero pasó el tiempo y Alemania y Francia han dicho no más soya transgénica, porque se necesita tiempo para evaluar, y un poco nosotros parecemos conejillos de indias. Entonces la stevia, tal vez en la hojita, pero todavía no ha sido evaluado en su dimensión. No sabemos cuáles son los efectos en el futuro porque necesitamos tiempo para evaluarlo. Entonces, las personas tenemos que acostumbrarnos, nuestro paladar lo tenemos que volver a educar y consumir de vez en cuando la stevia, pero ir bajando los niveles. ¿El café es rico con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Porque le vas a sentir el café, el sabor, el cuerpo, el aroma, porque el azúcar lo cambia. Yo tomo café, usted no tiene ni idea cuántas tazas de café tomo al día, creo que 10. Pero es increíble, el café se tiene que tomar sin azúcar, porque ahí sabes cuál es el verdadero, ¿no es cierto?, sabor del café. No amarga, ¿sí? Ok. A ver. Sí, gracias, buenas noches. Bueno, la iniciativa del etiquetado del octógono es... Perdóneme, antes de poder continuar, hay algunos celulares que están con el volumen alto. Si evitamos, por favor, o ponemos en modo silencio para evitar este tipo de interrupciones. Para las personas que estén grabando la conferencia, como ustedes pueden apreciar, ya se encuentra en las redes sociales y fácilmente ustedes pueden bajar el video o en todo caso solicitar a la Oficina de Participación Ciudadana y así poder tener más respeto para nuestros ponentes y para nosotros mismos, quienes participamos de estos eventos formativos que tiene el Congreso de la República. Sí. Por favor. Bueno, les estaba comentando que la iniciativa del etiquetado del octógono es muy buena, pero en algunos casos, como por ejemplo en los frutos secos o las pasas, puede llevar a confusión, ¿no? Por ejemplo, la persona va y ve un paquete de pasas negras a la cual solamente se le ha envasado, a veces se le puede añadir un conservante. Ve el etiquetado alto en azúcar, lo compara quizá con un paquete de galletas, que también dice alto en azúcar. Los dos dicen la recomendación evitar su consumo excesivo, pero obviamente que el azúcar de la fruta seca o de las pasas va a ser diferente en el momento que se metaboliza, completamente diferente al otro que tiene azúcar refinada, ¿no? Entonces, pienso que debería ser también recomendable añadir algo más, ¿no?, a ese producto, sobre todo a lo que son los guindón, la fruta seca, todo lo que es productos que son tal cual, ¿no? Es el fruto solamente que desecado, empacado, y que lo comparan con las galletas, ¿no?, que sí obviamente tienen un azúcar, pero un azúcar añadida, refinada, artificial, no es proveniente de la fruta. Eso quería, sus comentarios al respecto. Nada más, gracias. Sí, en efecto, la norma, hay algunos aspectos que la norma no la ha contemplado y son detalles que han sido tratados en una mesa de trabajo en el Ministerio de Salud y los industriales y alguna parte de los consumidores. Sí es cierto, por ejemplo, una almendra tiene grasas naturales, ¿no es cierto? Pero si esas almendras o frutos secos solamente han sido, digamos, deshidratados y envasados, ese es un procesamiento primario. O sea, no ha sufrido un procesamiento, una transformación. Por lo tanto, en ese tipo de productos, no, según mi posición, mi opinión, no debería de contener ese octógono, la advertencia, ¿no es cierto? Estoy hablando de frutos secos, ¿no? No estoy hablando de, por ejemplo, guindones deshidratados, porque también el procesamiento para la deshidratación, muchos de esos procesos incluyen azúcar, ¿no es cierto? Entonces, el debate era si son azúcares totales, que incluyen los azúcares naturales más los agregados, o solamente orientar el etiquetado
con el azúcar, solamente la cantidad de azúcar agregada. Pero al final quedó azúcares totales, ¿no? Porque finalmente el azúcar también de la fruta sí en efecto se metabolizan en glucosa y fructosa en algunos casos y puede el exceso también tener un efecto adverso, ¿no? Por eso es importante que cuando se hable de consumo de alimentos, y ya desde la antigüedad, los antiguos griegos hablaban, tu alimento es tu medicamento, ¿no es cierto? Y cuando se habla de medicamento, se habla de dosis. Entonces es muy importante al consumir los alimentos también regular las cantidades, lo que ya nos señalaba la ingeniera Rojas respecto a consumir pequeñas o dosis que correspondan, ¿no? O sea, no consumir en exceso. Eso es, para empezar, esa es una clave fundamental, la dosis de los alimentos. Y claro, obviamente va ligado a la calidad del alimento y también la inocuidad del alimento, ¿no? Porque todo tiene que estar en conjunto, porque si un alimento que consumimos está contaminado, pues ni va a nutrir y por el contrario va a enfermar, ¿no? Entonces eso es importante, la dosis en la alimentación. Gracias. Quería hacerle una pregunta, buenas noches. Con respecto a los octógonos, yo tengo acá un producto y puedo observar que hay 2 octógonos. ¿Hay alguna restricción en el número de octógonos que debe tener un producto procesado? Ahora, acá dice, por ejemplo, evitar su consumo excesivo. Hubiera sido ideal que esté presente un médico para que nos diga las dosis, ¿no?, adecuadas de los alimentos procesados, porque yo no tengo una idea clara de cuánto debo considerar excesivo o no, a no ser que yo me ponga a leer minuciosamente la tabla nutricional, y eso pasa por una cultura alimenticia muy específica, ¿no?, en la población, que no creo que esté a ese nivel, ¿no? No estamos a ese nivel de cultura alimenticia para poder asumir una normativa que yo lo considero imperfecta. A la vez que también me preocupa, por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy un emprendedor que hago mi canchita, hago mis yucas fritas o mis salchipapas y lo vendo? ¿Cómo sé que estoy excediéndome en el azúcar, en la sal, en las grasas? Y ahí no hay una normativa, no hay nada que me pueda regular. Esta normativa que aparece ahora apunta a minimizar a los informales. O sea, la idea es reducir la informalidad en la alimentación, o podemos inclinarnos por una alimentación a base de alimentos no procesados. O sea, ponerme yo de lado, yo no quiero alimentarme con productos procesados, me pongo en esa situación, no voy a comprar nada procesado. ¿Sería esa la idea en el futuro? Bueno, esas serían mis preguntas. Empiezo por su última parte, pregunta, después le va a contestar la ingeniera, sobre solo alimentos frescos, ¿no es cierto? Llego a esa condición, pero como les decía, existe la cadena alimentaria. Respondiendo a la señorita que habló anteriormente, por ejemplo, acá no hay una cultura sobre, solamente le tomo un ejemplo, sobre el maní. El maní lo venden los ambulantes, lo vende la tienda, no se sabe si pasó por el frío, por el calor, si se lo envasó, si pasó un pericotito caminando por ahí, si pasó el perrito y le dejó la pelusa. No hay. Esa cadena alimentaria está rota. Entonces, ¿quiénes controlan esa cadena alimentaria? Son 8 autoridades sanitarias. La parte del Ministerio de Agricultura, que debe controlar la calidad del pollo, la calidad del huevo, del pavo, del cerdo, de la vaquita, ¿no es cierto?, a través de los controles veterinarios. Produce el Ministerio de la Producción, que es todo lo que es pescados, ¿no?
la municipalidad que debe controlar el mercado, esa cadena, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido, cuando yo le dije que yo trabajé en Digesa, tuvimos una incidencia, hay una incidencia muy fuerte de cáncer al hígado en Ica, en el sur, porque consume maní. Pero el maní tiene, si no tiene ese control de esa cadena alimentaria, tiene una aflatoxina que se produce por la humedad y te produce cáncer al hígado. Entonces, acá hay cuando un día me llama el hijo de una amiga y me dice, mi mamá quiere que le lleve maní, tía, ¿de dónde compro? Me ha mandado al Mercado Central. Y yo le doy la referencia de una casa que tiene fecha de fabricación, fecha de envasado y fecha de caducidad. Y me dice, pero son caros. Sí, pues son caros, ¿no es cierto? Porque uno va, compra el maní, ¿tiene fecha? No, no tiene fecha. ¿Las almendras tiene fecha? No, no tiene fecha, ¿no es cierto? Entonces, esa es responsabilidad de las autoridades. Estamos en un inicio del etiquetado, es verdad. Debemos recurrir solamente a consumir alimentos frescos. Tenemos que conocer la cadena. ¿De dónde viene ese apio? ¿De acá del Valle Chillón? ¿Del Rima, que viene regado por esas aguas hervidas de todo el río Rima, que es un agua minera, que desaguan ahí, hay desagüe domiciliario, hospitalario, minero, agrícola, y la basurita que va, ¿no? Entonces, es necesario que conozcamos todo eso. Qué bueno que se haya dado esta norma, qué bueno que es responsabilidad de cada uno de nosotros y de las autoridades también. Cada municipio debería tener una oficina donde también controlan qué alimentos entra a su mercado. Esa oficina con profesionales competentes. Yo no digo que solamente sean los ingenieros, tiene que estar la nutricionista, tiene que estar una bióloga, tiene que tener un laboratorio, ¿no es cierto? Cada municipalidad tiene que tener establecido un área de seguridad alimentaria para poder controlar. Cuando usted me muestra el paquete y me dice, ¿cómo? Acá me dice alto en sodio y alto en azúcar, ¿cuánto debo comer? Te dice la porción. Tienes que ir más adentro en el etiquetado, que ahora la ingeniera le va a explicar, ¿no? Respecto a si un producto puede tener más de 3 advertencias, sí. O sea, si hay un producto que es alto en sal, grasas saturadas, en azúcares y grasas trans, debe poner los 4 octógonos. Entonces yo preguntaría, ¿se animarían a comprar un producto con 4 advertencias? No, no es cierto. Yo por ahí encontré uno, pero bueno, lo miré y lo dejé, ¿no? O sea, yo no podría comprar ese producto. O sea, lo digo eso, yo soy ingeniera alimentaria, pero también soy una persona, un ser humano que tengo que alimentarme y cuidarme en mi alimentación, y si a mí me ponen la opción y me brindan información a través del etiquetado y me ponen 4 octógonos, yo no lo compro. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el poder que tenemos los consumidores, ¿no? El poder para tomar decisiones, y si un producto no se vende en el mercado, pues ese producto tiene que modificarse y tendrá que hacer una innovación, un nuevo diseño. La industria tendrá que encargarse de eso, ¿no? Creo que como consumidores el cuidado de nuestra salud es importante. Ahora, ¿a dónde apunta la norma, la ley? No apunta hacia consumir solamente productos naturales. Yo tengo una posición en este aspecto. Los productos procesados no son malos. Tenemos las conservas de pescado una conserva es un producto que nos brinda muchos beneficios. El pescado es un alimento altamente perecible. En horas se descompone. A través de la esterilización, que es el proceso tecnológico por el cual se obtienen las conservas, nos permite una prolongación del tiempo de vida útil del pescado de aproximadamente hasta 2 años, 3 años. Entonces, y se puede transportar a diferentes partes del Perú. Y esa es una forma de poner o de disponibilidad de alimentos a la población, y tener también y brindarle acceso a la población, que son componentes de lo que se llama la seguridad alimentaria y nutricional de los países.
En efecto, hay diferentes aspectos que sí se tienen que tratar. Yo creo también, y coincido con la intervención que ha hecho uno de los que ha intervenido respecto a la pregunta, que el consumidor, no vamos a que el consumidor tenga toda la responsabilidad, no es así. Es cierto también de que sí hay cierta complejidad en entender un etiquetado nutricional mucho más. Las advertencias, bueno, lo entendemos, ¿no? Dice alto en sal, alto en sodio, lo que corresponda, y creo que eso hasta ahí sí lo entendemos, ¿no? Pero cuando vamos un poco más hacia allá, en entender, por ejemplo, cuánto de sal hay en una galleta o cuánto de sodio hay en una galleta, ya ahí nos vamos perdiendo, porque lo que hay que tomar en consideración que en casi el 100% de las etiquetas nos dicen los parámetros, pero por porción. Por decir, si nosotros consumimos una gaseosa, una porción puede ser 100 mililitros, que es un vaso. Entonces, la referencia es sobre ese vaso. Entonces, si consumo 3 vasos, hay que multiplicar por 3 veces, ¿no? Pero son conceptos que quizás nosotros le entendemos de manera fácil, pero la población todavía no. Por eso nuestro país necesita la difusión, la educación y cultura de la prevención, y también como consumidores, por ejemplo, la cultura de reclamo, lo cual nosotros todavía lo tenemos de manera muy incipiente, ¿no? Entonces, mucho tenemos que hacer también como consumidores, ¿no? Cultura de reclamo, ¿no es cierto? La cultura de preguntar, ¿no es cierto? Preguntar de dónde viene este producto, de qué parte del Perú, o inclusive reclamar en los mercados, señalando, por ejemplo, los pescados deben venderse con hielo, ¿cierto? Los crustáceos, un cangrejo tiene que estar vivo. Esa es la norma, dice eso. Una concha de abanico tiene que estar con las valvas cerradas y tiene que estar, eso es una condición de que tiene que estar viva la concha. Entonces, sí hay aspectos que falta la educación hacia el consumidor para poder también que puedan reclamar y se genere toda una corriente para que el que vende los productos diga y lo piense 2 veces. Los que vienen acá me están reclamando tal cosa, por lo tanto debo que generar un cambio. Y es toda una cadena, ¿no? Muy bien. Una última pregunta. A la parte izquierda, Iván, si podemos dar la oportunidad de que pregunten. Sí, buenas noches. Vamos a continuar con las 2 últimas preguntas, por favor, para ya concluir con nuestra conferencia del día de hoy. Mi pregunta es larga, pero voy a tratar de ser breve. Yo iba sobre todo al tamaño del envase, porque está la ley lo dice 50 centímetros. Sin embargo, la gran cantidad de golosinas que se comercializan en el Perú tienen un tamaño menor. Entonces, yo como consumidor, ¿cómo veo ese octógono? Si cuando lo compro en bodegas, en tiendas o incluso en comercio ambulatorio, no lo tiene, por eso lo tiene en la caja en que viene el chocolate o la galleta, pero no está presente en la unidad que estoy comprando. Entonces, ¿cómo fue que se definió ese tamaño? Porque al final no es tan representativo cuando hablamos de golosinas, sobre todo de golosinas es el que me enfoca acá. Y por otro lado, el tema de las gaseosas, ¿no? Porque también se habla de la cara frontal, el tamaño de la cara frontal. ¿Cuál es la cara frontal de un envase de vidrio, por ejemplo? ¿Es solo la etiqueta o es todo el largo de la botella? Porque también vale la pena mencionar, ¿no? Hay las botellas de las gaseosas, marcas muy populares, están poniendo octógonos muy pequeñitos, e incluso la botella de vidrio lo tiene en la chapita, que es bastante pequeño, ¿no? Eso pueden ver. Entonces, mi pregunta iba sobre todo por ahí. ¿Cómo se fue que se definió ese tamaño específico
que en realidad es un poquito, no es tan representativo, considero, y también cuál es la definición de cara frontal de un producto. Sí, la cara frontal de un producto es aquel que muestra el nombre del producto, ¿no es cierto?, donde el consumidor identifica de manera rápida qué tipo de producto es, ¿no es cierto?, y es ahí donde se debe colocar el octógono. Respecto a la medida mínima que han puesto, eso ha sido definida a través del reglamento y por la autoridad, ¿no? Entonces, respecto a las golosinas, que son pequeñitas, bueno, si un caramelo, ahí no podríamos poner de repente quizás un octógono, pero sí la norma dice que si este producto va embolsado, la bolsa debe tener el octógono. Y si estos productos están puestos en exhibición, el anaquel o lo que corresponda deberá tener una advertencia con el octógono, ¿no? Eso sí está definido. Ahora, van a suceder casos donde se incumplan, ¿no es cierto? Entonces ahí la autoridad tiene que vigilar, tiene que fiscalizar, ¿no? A ver, por aquí. Buenas noches. Considerando que somos un país que no tiene la cultura alimentaria ni nutricional, yo no soy tan optimista con esto, que a la larga hay un conflicto entre los fabricantes, usted sabe, los que elaboran estos productos, que mueven millones de millones. Entonces, volviendo anteriormente, digamos, no somos un país educado para alimentarnos, somos muy desordenados en esto. De tal manera que yo estaba pensando de que ustedes, como ingenieros especialistas en el tema, deberían estar en las empresas para vigilar muy de cerca, inclusive que no pongan estos octógonos, sino que todos sean bajos en azúcar, en grasas saturadas, de manera que ya el público, considerando que nosotros tenemos esa cultura, ahí recién podemos. Entonces no tengo otra opción, mira acá esto, entonces debo comprarlo. Eso sería mi pregunta entonces. Sí, efectivamente, pero nosotros cambiamos de hábito. Recuerde usted que en los años 60 comíamos de otra forma diferente y la globalización nos llevó a cambiar nuestros hábitos alimenticios. Nosotros somos una raza de mixtura, ¿no es cierto? Cuando vinieron los chinos nos introdujeron su arroz. Nosotros comíamos arroz, no comíamos arroz, ¿no es cierto? Hemos ido cambiando. Sí, va a ser un poco difícil. Felizmente que yo he estado en la experiencia. En el caso de Ecuador, también estuve muy cerca para la implementación de los semáforos. Cuando Ecuador ayudó el señor Correa a implementar este semáforo, igual la duda que tiene usted también se produjo. Y ellos, los expertos, vinieron hasta acá, hicieron una exposición en el Colegio Médico y estuvimos inmersos. Y yo decía, no fue fácil. El señor Correa contrató, dijeron las empresas, las grandes transnacionales, dijeron vamos a perder plata. No, como dice la ingeniera Susi, tienen que cambiar. Si tienen los 3 o 4 octógonos, tienen que cambiar, tiene que modificarse ese producto. ¿Y de quién depende? De nosotros, ¿no es cierto? Nosotros compramos y nosotros nos decimos, no queremos esto. Tienen que bajar en azúcar, tienen que bajar en grasa, tienen que bajar, ¿no es cierto?, en grasas trans. Eso es importante. Pareciese imposible, pero no. También estuve en el cambio para los octógonos en Chile, cuando la señora Bachelet, esto no fue fácil. Se produjo una corriente terrible. Justo fue en el septiembre de 2017 que también, y esto que la población chilena es una población mucho más educada, mucho más concientizada en eso, pero ellos tienen más niveles de problemas cardiovasculares, niveles de obesidad y niveles de diabetes que nosotros. Entonces, usted no tiene idea, las farmacias tienen cantidad de bolsas de edulcorantes de 500 unidades colgadas ahí en las farmacias a 3 soles. A 3 soles, ¿no? Casi un regalo. Elaborados en Colombia y dados en Chile. Entonces, también ellos todavía están en fase de implementación y nosotros también tenemos que entrar en esa fase de implementación. Y tiene que ser
consensuado, ¿no es cierto? Qué bueno que el Congreso felicitar por esta decisión, por esta toma de acción de empezar a cambiar, a educar a la población. Y si por lo menos siquiera una vez al mes tienen que venir los diferentes colegios profesionales a enseñarles, a decirles qué es lo que es. Y a través de eso, en los colegios, en las universidades, ¿no es cierto?, a través de sociedades de consumidores, ¿no? ASPEC tiene que participar en esta educación de la población, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar, reinventarnos, tenemos que actuar en función, como nos dijo el Señor, nosotros tenemos que ser en función de la prevención, tenemos que prevenir tener diabetes, tenemos que prevenir tener problemas de colesterol, tenemos que prevenir tener enfermedades cardiovasculares. Esa es una cultura de prevención, ¿no es cierto? Y eso es importante decirlo. Muchas gracias. Buenas noches. Disculpen, en el 2011 se hizo un concurso de las buenas prácticas en los centros educativos. Un colegio ganó, ¿por qué? Porque el director dijo: si es para consumo de los niños, hay cosas que no se venden. En el kiosco solamente se vendían cosas que era saludable para los niños. Si bien es cierto, dice que los industriales son muy fuertes, es cierto, pero ¿por qué a seguir permitiendo que ellos hagan productos o elaboren productos que es daño para nuestra salud? Simplemente se podría cortar y simplemente no al consumo de tal cosa y ya está. Nosotros podemos leer, pero hay un grupo de la población que no lee, simplemente consume. Y ahí les dejo la responsabilidad, que se haga campañas. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final de nuestra conferencia el día de hoy. No sin antes, se ha encontrado un DNI perteneciente a la señora o señorita Villalobos. Si está por ahí o alguien conoce de ella, por favor, para poder hacer la entrega. En todo caso, este DNI va a ser entregado a recepción y seguridad para que se haga la entrega correspondiente. Y finalmente, queremos agradecer a todo el público que nos ha visitado y nos ha honrado con su participación el día de hoy. Y por supuesto, también agradecer a nuestros ponentes, que sin duda el tema ha sido bastante importante. Son octógonos de advertencia. Uno decide si los compra o no. Es como cuando uno va a un restaurante. Si le hace daño a ese restaurante, la comida que ingirió ahí, pues nunca más va a regresar. Del mismo modo, entonces, la temática que se ha tratado el día de hoy corresponde a ello. Son octógonos de advertencia. Muy bien, muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes y de nuestros ponentes.